Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a ver unas obras de captación como es una bocatoma eh, de una bocatoma de fondo. ¿Qué son estas bocatomas de fondo? Son elementos para captar agua que pasa por encima del vertedor o de una presa o de un pequeño cierre. Entonces, ustedes deberán, a lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como actividad, ustedes tendrán que leer este tema del aula virtual, horas de captación. Tenemos acá también presentación de bocatomas, que ustedes tendrán una visión general de las horas de captación. Aquí en estos capítulos, en estos temas, se analizará la parte teórica. En lo que vamos a hacer este video, vamos a asumir que ustedes hayan leído esos temas, hayan un poco conocido los antecedentes y ciertas especificaciones técnicas, ciertas nomenclaturas, y procederemos a nosotros a hacer en este video un ejemplo de diseño de una bocatoma de fondo, sumergida. Posteriormente le dejaré una tarea, la cual indicaré también aquí y se la dejaré en el aula virtual. Entonces vamos a iniciar. Bien, vamos a hacer este ejercicio tomado del diseño de una obra de captación de fondo con rejillas, del libro de elementos de diseño para acueductos y alcantarillados de Alfredo López Cuaya, el cual ustedes tienen en el aula virtual una de las láminas o en PDF que yo les he dicho que lo lean. En este ejercicio, el autor nos presenta los siguientes datos. El periodo de diseño, 20 años. Bueno, esto es porque este tipo de obras generalmente se lo hace para ese tiempo, ¿no? 20 años, 25 años. Ya también podría ser 50 años, pero eso involucra ya quizás un mayor gasto, una mayor inversión. Estamos hablando de obras de pequeña envergadura, entonces, para hacer una captación de agua para una población determinada, de pocos habitantes, no estamos hablando de una captación como, por ejemplo, para la ciudad de Puerto Viejo, para la ciudad de Manta. Vamos a hablar para pequeñas poblaciones, como dice el ejercicio, una población futura después de 20 años, esa población, cualquiera que ésta sea, según el censo o según los datos, nos da el autor que nos dice que es 6.293 habitantes, una población relativamente pequeña. También nos da datos que el caudal máximo diario, 13 litros por segundo, es decir, 0,013 metros cúbicos por segundo, el caudal máximo diario. El aforo del río en tiempo seco es de 50 litros por segundo. El caudal medio del río, 0,2 metros cúbicos por segundo. Y el caudal máximo del río, 1 metro cúbico por segundo. Eso se entiende como caudal máximo es la mayor cantidad, el caudal, ustedes saben que es volumen sobre tiempo, es el mayor volumen de agua que pasa en un determinado tiempo. Entonces,
Lo máximo que se ha medido, y esto de los datos estadísticos, de las mediciones hidrográficas, de haciendo una estadística para esos 20 años, se determina que el máximo caudal ha sido 1 metro cúbico por segundo, así como el caudal medio. El caudal medio máximo diario, eso se lo determina en función del número de habitantes y del periodo de diseño. Eso quizás ustedes, no sé si ya lo hayan visto en la materia de agua potable o lo van a ver, cómo determinamos esos caudal máximo diario. Si hay tiempo, lo podremos revisar a futuro. Bueno, entonces arrancamos con el caudal máximo diario, que como plantea el ejercicio, es de 13 litros por segundo, equivale a 0,13 metros cúbicos por segundo. El programa que voy a desarrollar es a través del MATCAD. Si alguien lo ha manejado o lo quiere manejar, es muy sencillo. Puede descargarlo del internet. Hay varios tutoriales para descargar este programa. O también pueden hacer un seguimiento de esto de manera manual o con una hoja de Excel. El ancho de la presa. Este ancho de la presa depende del río también, del ancho del río. Como el ancho del río nos dice el dato que es 1,5, se ha asumido un ancho de la presa de 1 metro. Porque entienden ustedes que una cosa es el ancho del río y otra es, tenemos que hacer una obra de transición que posteriormente verán, una obra de transición para cambiar de una sección de 1,5 a otra sección, que en este caso vamos a hacer de 1 metro. En la gráfica que tenemos aquí abajo, pueden ustedes verificar o relacionar lo que se está indicando, ¿no? Por aquí ingresa el agua, tenemos un ancho de 1,50 m del ancho del río, y estos elementos que se llaman transiciones, tenemos que poner transiciones aguas arriba de la estructura que es esta, como también transiciones aguas abajo, como esta de acá. Se entiende aguas abajo para donde va a ir el líquido, a donde vamos a llevar a la población o donde sigue el río, ¿no? Y aguas arriba de donde viene, teniendo como referencia el central nuestra obra, ¿no? En este caso aquí tenemos la captación y este ancho le hemos definido nosotros que vamos a tomar como 1 metro de ancho. Una vez realizado esto, entonces mediante la fórmula de Francis, esta es la ecuación de Francis, que nos dice que en la lámina de agua, la altura de agua que va a estar pasando por encima de este cuenco vertedor, dadas las condiciones del caudal de diseño, es igual a esta ecuación. Q dividido por 1,84 por L, todo esto elevado a los 2/3. Estas unidades que ven aquí no se asusten, es para justamente el programa, trabaja con el sistema de unidades. Y si usted no le aplica un factor de unidades, aquí la respuesta no saldría en metros, saldría en otra unidad. Entonces le he aplicado estas unidades para justamente la respuesta obtenerla en metros en este programa. Si ustedes hacen la calculadora, multiplican esto, sin tomar en cuenta las unidades, van a darse cuenta que el valor es el mismo, 0,037. Y así hay otros casos muy similares en lo posterior. Una vez que tenemos la lámina de agua por encima de ese vertedor, tenemos la altura, ¿no? Vamos a determinar entonces, como es un vertedor, como aquí hay un vertedor, un estrechamiento, tomen en cuenta que tenemos 1,50 y aquí 1 metro. Entonces se dice que este es un vertedor contraído. Contraído porque tenemos un ancho mayor a un ancho menor. Contraído. ¿Cuántas contracciones tenemos? 2. 1 y 2. 2 contracciones. Pudieran haber contracciones de un solo tipo, es decir, si esto fuera recto, el mismo ancho del río por acá, y solo contraemos esto, podríamos decir que es una contracción, de una sola contracción. En cambio, si el ancho del río es el mismo, se mantiene constante a lo largo de todo esto, no hacemos ninguna transición, ahí diríamos que este valor de L va a ser el mismo, no tendríamos ningún efecto de contracción. Como en nuestro caso son 2 contracciones, por eso multiplicamos, dividimos, ¿no? 2 dividido para 10 es igual a 0,2. Por eso tenemos aquí que el L contraído va a ser L menos 0,2
por H. Repito, ese 0,2 es dividir 2 contracciones dividido para 10. Por eso es a 0,2. Es el 20%. Y eso me da un L de corrección de 0,993 metros. Con este L corregido, calculamos la velocidad del río sobre la presa, que es igual. Recuerden que caudal es igual a área por velocidad. Si yo despejo velocidad, voy a tener caudal por el área. ¿Cuál es esta área? L corregida por H, la altura de agua. Bueno, les estaba indicando entonces que la velocidad va a ser el caudal dividido por el área. ¿Cuál es esa área? El área que forma la carga hidráulica que tenemos por encima del vertedor, que ya calculamos H, y esta longitud de la sección contraída, la sección corregida, que va a ser el valor que calculamos, es el área. ¿Y por qué multiplicamos L por H? Porque esto es una figura rectangular. En la figura rectangular el área es el alto multiplicado por el ancho, por aquello. Bien, realizando el cálculo, entonces la velocidad nos daría igual a 0,356. Para estas obras, las especificaciones del Buró de los Estados Unidos, el Buró es como, digamos, el ACI para la parte estructural. Hay normativas americanas que la da el American Concrete Institute. Acá en las obras hidráulicas tenemos el Buró de los Estados Unidos, que nos indica que para este tipo de obras las velocidades deberían estar no menores a 0,3 metros por segundo y no mayores a 3 metros por segundo. En este caso nos da una velocidad superior a esta velocidad de 0,3. Por lo tanto, está ok. ¿Qué pasaría si tenemos menores velocidades? El agua con menores velocidades tiene riesgo de que se generen más sedimentos, que no se transporten los sedimentos como debe ser. Si no se transportan los sedimentos como debe ser, es posible que esta obra se sature de lodos y ya no sirva ni a los 20 años que estamos previendo. Entonces las obras de mantenimiento serán más constantes, más periódicas y eso significa costo. ¿Qué podemos hacer si es que esta velocidad es menor? Tenemos que aumentar esta área. Aumentar esta área. Si habíamos dicho que esto era 1 metro, quizás le tendríamos que dejar 1,20 para aumentar el área. Porque recuerden aquí que la velocidad es inversamente proporcional al área. Entonces, a mayor área, vamos a tener, perdón, a menor área, vamos a tener mayor velocidad. Pues, entonces, tenemos que disminuir esta área, ¿no? Disminuyendo esta área,
Si era 1 metro, podríamos ponerle 0,9 o 0,7 para ver cómo nos juega y hacer que esta velocidad cumpla este parámetro. En nuestro caso ahorita no hay ningún inconveniente. Vamos a entrar al diseño de la rejilla y canal de aducción. La rejilla es la siguiente, ¿no? En la cresta, en la parte más alta del vertedor, vamos a tener una rejilla por donde por aquí va a pasar el agua y por aquí va a ingresar el agua, por esta rejilla, al canal de aducción. El canal de aducción está por debajo de esta estructura. Ya vamos a ver una gráfica posterior para demostrar cuál es el canal de aducción. Para el diseño de la rejilla y el canal de aducción tenemos unas fórmulas que están en el libro y que ustedes la pueden revisar, que significa XS y XY en las gráficas correspondientes, ¿no? Y determinar el valor de B. En esta lámina podemos ver cuál es el canal de aducción, en lo que le decía, ubicado en la parte baja de la rejilla. Aquí tenemos la rejilla, por donde está el líquido que va a pasar por este vertedor, va a significar que por aquí ingrese el agua. Y tenemos el canal de aducción, que es el que recoge todas estas aguas y la lleva a un cárcamo o caja de repartición. Haciendo un corte de esa rejilla con ese canal de aducción y los valores que tenemos en la fórmula, este significa XY y aquí, este valor es XS. Y B, que es el ancho total del canal de aducción, es este valor. Bien, con eso entonces ustedes tienen esto a la mano, así que yo les rogaría que impriman aquellos que puedan o visualizan en la pantalla tanto la teoría y van revisando el ejercicio. Estas ecuaciones nos dan respuesta de XS 0272 y XY 0162, donde B va a ser XS más un 0,10 metros. Este 0,10 es un valor asumido. No significa que no pueda ser cambiado. Pudiera ser que usted considere 0,15, 0,20, 0,30. Ya depende de usted. Eso no hay una normativa. Aquí el autor hace con un valor de 0,10 y donde entonces B, si sumamos 0,272 más 10, 0,372, lo cual se puede redondear, decimos, a 0,40 metros por facilidad constructiva. Recuerden que para construir un maestro, preferible es trabajar siempre con unidades múltiplos de 5, es decir, 0,40, 0,45, 0,50. En este caso, redondeamos al superior 0,40. Y entonces decimos que la B va a ser igual a 0,40. El B va a ser entonces el ancho de la caja de
de aducción, que será 0,40. Bien, vamos a ver la longitud de la rejilla y el número de orificios o espacios. Esta longitud de la rejilla, nosotros tenemos este cuadrito como guía, ¿no? Donde dice que rejas gruesas de entre 1 a media pulgada puede ser una abertura de 4 a 10 centímetros, las rejas comunes de 2 a 4 centímetros cuando las varillas son de 3/4 a 1,5, y rejas finas cuando son de 1 a 2 centímetros, cuando son de 3/8 a 3/4. Nosotros vamos a adoptar barras, o sea, vamos a asumir que vamos a utilizar varillas de media, hierro de media, ¿no? Es decir, de 0,0127 metros, y una separación entre ellas de 5 centímetros. Eso es un valor que lo establezco. Si usted quiere trabajar con varillas de 3/4, lo puede hacer. Si quiere cambiar la separación de las varillas, también lo puede hacer. 0,7, 0,10. Sí, como recuerden, múltiplos de 5 sería 0,05 o 0,10 o 0,15, por el estilo, ¿no? Para evitarnos trabajar con otras cantidades y poder tener problemas y demoras en la construcción. Aquí también tenemos que asumir una velocidad entre las barras. Esa velocidad entre barras debe ser entre 0,3, 0,03 a 0,2 máximo. No puede ser mayor de 0,2 esa velocidad del flujo dentro de esas varillas que va a pasar el agua, ¿no? Nosotros vamos a subir una velocidad intermedia entre 0,1 metro por segundo. Se recomienda que estas varillas estén un poco inclinadas, ¿no? Un ángulo de 30 a 45 grados con respecto al horizontal. ¿Por qué esto? Para dar facilidad de mantenimiento, para que cualquier lodo podamos sacarla, el mismo agua que corra con una inclinación de esta pendiente de 30 a 45 grados, hace que limpie esa rejilla, ¿no? Si la dejamos horizontal, se van a ir acumulando sólidos y puedas tener problemas ya de mantenimiento posterior. Por ese motivo se recomienda esto. Bien, el caudal a través de las rejillas lo vamos a calcular con esta ecuación, Q igual a K por área neta por velocidad V. La velocidad V es la velocidad que estamos asumiendo que vamos a tener inicialmente, ¿no? En las varillas, en velocidad de flujo cuando pasa por las varillas. El valor de K es un valor, un coeficiente, que se lo toma si el flujo es paralelo, como lo estamos nosotros teniendo, ¿no? El flujo es paralelo o la rejilla es paralela al flujo, K toma el valor de 0,9. Si la reja es perpendicular o lateral, tiene otro valor este valor de K. Si no fuera una rejilla como la que tenemos nosotros planteada en el fondo, ¿no? Voy a regresar un ratito a la gráfica. Les decía que es paralelo al flujo. Si el flujo viene en este sentido, miren la rejilla, las barras están paralelas al eje de flujo, entonces, por tanto, K igual a 0,9. De esta fórmula, entonces, de esta manera, perdón, sacamos nosotros el área neta, que va a ser igual, el área es igual al caudal dividido para el valor de la velocidad afectada por ese coeficiente K, lo cual nos daría 0,144 metros cuadrados. Y los valores asumidos, como dijimos que la separación entre varillas va a ser asumida de 0,5 metros, o sea, 5 centímetros vamos a tener la separación entre varillas, y la varilla vamos a utilizar de media pulgada, es decir, 0,5 pulgadas, que es igual a 0,013 metros. Vamos a determinar mediante la ecuación 611, que ustedes la tienen en los apuntes, en el PDF que está en el aula virtual. La longitud de la rejilla va a ser igual entonces al área neta multiplicada por A más B, dividido esto A por B, siendo B el ancho del canal de aducción. Recuerden, B es el canal, B mayor, ¿no? B mayúscula, es el ancho del canal de aducción.
cuyo valor entonces tenemos 0,453. Como se ha considerado un ancho de vertedor de 1 metro, 1 metro es el ancho del vertedor, recuerden, ¿no? Teníamos el ancho del río 1,5 y asumimos 1 metro el ancho del vertedor. La rejilla podría ser mayor a 0,453, porque aquí nos da un ancho de varilla de 0,453. ¿Cuánto podría ser esa rejilla entonces? Podría ser el mismo metro, podría ser 1 metro. Pero como no queremos hacer mucho gasto, podríamos desarrollar y podríamos adoptar otra medida. Aquí hemos adoptado una longitud de 0,70. Si usted quiere adoptar una longitud de 0,50, lo puede hacer, pero no menor a esto, no menor a 0,45. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, hasta 1 metro. En este caso, tenemos aquí 0,7 metros el valor asumido. Con esa nueva longitud de la rejilla, calculamos nuevamente nuestra área neta con la misma ecuación que teníamos acá. Despejamos, ¿no? Área neta, despejamos de esta expresión y nos va a dar 0,223, que es la ecuación 611 en el manual en PDF. Y siendo n el número de edificios, dividimos el área neta por la separación de las varillas por el ancho de la canal de aducción y vamos a tener el número de espacios. Como nos da 11,16, adoptamos 12 orificios. Entonces, la ecuación 6,8, que está en el libro mismo, el área neta va a ser igual a A, que es la separación, por el ancho de aducción, y por el número de separación de orificios, el número de orificios, que es 12. Eso me da el área neta de 0,24 metros cuadrados, que como entonces definimos ahí la velocidad en la rejilla es igual a Q por K dividido por acá por el área neta, me dice que la velocidad en la rejilla es 0,06. Recuerden que nosotros habíamos asumido de 0,1 metro por segundo. Ahora me dice que la velocidad real 0,6, que está entre 0,01 y 0,2, que es el valor. Entonces cumple esa velocidad. Una vez que ya tengo definido entonces la velocidad, calculo también mi real longitud de la rejilla. Con la misma ecuación vista anterior, tenemos 0,75 días. 2. Los niveles de agua en el canal de aducción son aguas abajo, tienen que ver la ecuación 614, que nos dice que la profundidad de aguas arriba tiene que ser igual a la profundidad de aguas abajo. Esto para determinar los niveles de agua en el canal de aducción. Un poco en la teoría, que ustedes también la pueden leer, dice que siendo L la longitud del canal de aducción, la longitud horizontal de la canaleta, y considerando que los muros pueden tener un espesor entre 0,20 y 0,6, se ha considerado emplear para el presente ejemplo un muro de 0,3 de espesor. Ese 0,3 ya lo vamos a ver cuando veamos la lámina. La pendiente del canal de aducción puede considerarse también entre el 1 al 4% para tener una velocidad mínima adecuada para el mantenimiento. El canal de aducción tiene una inclinación y esa inclinación puede estar entre el 1 al 4%, esa pendiente. Ese canal de aducción también tiene que tener un borde libre, una altura por seguridad ante eventos extraordinarios. Se adopta un valor de 0,15, puede ser otro valor, 0,20, 0,25, como usted considere. Cuanto mayor es el borde libre, mayor seguridad, pero también significa un poquito mayor de costo. Pero es relativamente pequeño. No influye en gran forma. Bueno, y aquí vemos la expresión
del canal de aducción, donde les decía que aquí esta pendiente puede ser entre 3, 4, 5%. Tenemos aquí la longitud del canal de aducción. Esta es la longitud de la rejilla. Y ahí se ha asumido un muro de 0,30, ¿no? Por eso se ha considerado un espesor del muro de 0,30. Este espesor ya no nos daría el cálculo estructural, ¿no? En función de la fuerza hidrodinámica que tiene que soportar ese muro. Pero vamos a asumir ahorita 0,30. Este borde libre es por seguridad que hemos asumido con un valor de 0,15, pudiera ser otro valor, 0,20, como usted guste. Este borde libre es el mismo valor borde libre en la parte de aquí. Y esta canaleta se dice que debe funcionar al flujo libre, a descarga libre, es decir, no ahogado. ¿Qué significa el término no ahogado? Significa que el nivel de agua que tengo aquí en este punto no vamos a tenerlo acá. Tiene que estar por debajo de esta altura, debajo de HE, para que funcione a descarga libre. Si funciona ahogado, quiere decir que este nivel de agua podríamos tener en la caja recolectora o caja de distribución o de repartición en un nivel superior. Por lo tanto, el agua tendríamos que tener este nivel y funcionaría ahogado. Y es una desventaja poderlo usar porque podríamos ya no tener el caudal que nosotros requerimos conducir o captar. Recuerden que estamos nosotros teniendo un caudal de diseño y tenemos que garantizar ese caudal de diseño para servir a esa población de 6,000 y algo de habitantes. De la ecuación 614, entonces determinamos el valor de la carga de HE, este valor aquí. Mediante esta expresión, ustedes pueden revisar la expresión 614. De la ecuación 615 y adoptando una pendiente del 3%, asumiendo que este valor es 3%, es decir, 3 sobre 100, calculamos nosotros el H sub O. Y el H sub O en la gráfica es este valor, aguas arriba, y este es aguas abajo, porque el agua viene hacia acá, ¿no? Y con estas otras fórmulas determinamos el valor de HO mayúscula, la longitud del canal de aducción y el HE, que es representada en la gráfica, lo que ustedes están viendo acá. HE, la altura total, H sub O, la altura total, aguas arriba, la HE, la altura total, aguas abajo. Repito, esto tiene que funcionar a descarga libre. Una vez que tenemos entonces estos valores, determinamos ahora la velocidad en ese canal de aducción. El canal de aducción, recuerden, velocidad es igual al caudal sobre área. Como el ancho del canal de aducción era 0,40, B, se ve 0,40, y la altura E era el valor que nos habíamos encontrado con estas fórmulas acá arriba, 0,048. Multiplicamos este valor y el caudal de diseño que tenemos dividido para esa área nos daría la velocidad, 0,683. Velocidad que está entre estos límites que ya mencionamos anteriormente. Por lo tanto, está ok. Para el diseño de la cámara de recolección, la muestro nuevamente.
La cámara de recolección es aquella cámara que se ubica aguas abajo, después del canal de aducción, ¿no? Aquí, mediante la rejilla, pasa el agua, la recogemos en este canal y la depositamos en esta caja de, de distribución o de repartidor. Esta caja repartidor, así como habíamos calculado hace poco, XY y XS, también tenemos que calcular acá para determinar posteriormente cuánto es este L. L, la longitud de esa caja de repartición. Entonces, con las fórmulas planteadas que ya hemos visto anteriormente y ubicando los valores correspondientes, nos da que SX tiene un valor de 0,385 y XY 0,22. Por lo tanto, el ancho de la cámara 0,385 más 0,30. En este caso asumimos un valor de 0,30. Recuerden que anteriormente en el canal de aducción habíamos asumido un valor de 0,10. En este asumimos un valor de 0,30. Y me dice entonces que la longitud de la cámara es 0,685. Pero si yo hago una caja o una cámara de recolección de 0,685, para que tengan una idea, es una cámara como las cajas de revisión que tenemos en nuestro domicilio para agua servida. Es muy pequeña para poderle hacer mantenimiento y limpieza, que es una cámara que va a estar en la profunda, en una profundidad determinada, ¿no? Que todavía no la podemos determinar, pero que lo haremos. Por tanto, se considera que la longitud de la cámara pudiera ser una mayor longitud. Se recomienda que esas cámaras sean de 1,5 por 1,5. Se recomienda, no es que tiene que ser así, una caja rectangular. Si usted, si quiere hacer, perdón, una caja cuadrada, si usted quiere hacerla rectangular, pudiera tener otras medidas, 1,5 por 1 metro o 2 por 1,5. Pero en este caso hemos considerado una cámara cuadrada de igual ancho y de igual largo, ¿no? De 1,5. En este caso también la cámara tiene un borde libre. Esta cámara, el borde libre, ustedes ven en la gráfica aquí, el borde libre, es para que funcione a descarga libre, no funcione ahogado. Entonces es necesario tener un borde libre. Aquí hemos asumido un borde libre de 0,15 me parece también. Déjeme revisar. Sí, también hemos utilizado un borde libre de 0,15, por lo que el fondo de la cámara estará a 0,75 metros por debajo de la cota de fondo, asumiendo una cabeza de 0,60. A ver, esto sí merita una explicación y voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Esta caja, esta carga hidráulica, no la conocemos, pero vamos a asumir por el momento de 0,6. ¿Y por qué 0,6? Porque necesitamos tener este dato y primeramente asumido para luego, si hacemos aguas abajo, un desarenador, o tenemos ya la planta de entrega, una planta potable, ya esos valores tenemos que determinar con qué carga hidráulica yo necesito tener en mi caja recolectora para que el líquido llegue a ese punto, aguas abajo. No sé si me hago entender. Repito, yo este valor no lo conozco, pero voy a asumir para este ejercicio una cabeza de carga hidráulica de 0,6 metros.
Una carga de 0,6 metros, estoy asumiendo, pero esto lo tendré que verificar cuando tenga ya todo el sistema de conducción hacia esa población, aguas abajo. En función de las obras que yo tenga aguas abajo, me determina qué carga hidráulica yo necesito tener en la caja recolectora para que el líquido se transporte de esta caja recolectora hacia la población o hacia una planta de tratamiento, hacia un desarenador. Por ahora vamos a asumir de 0,6 metros. Este valor, en un caso de un ejercicio o ejemplo, yo se las daría. Si es que no tenemos cómo calcular el desarenador, ¿no? Trataremos de ver si nos da tiempo de determinar el desarenador, pero no es materia de esta unidad, no es materia no está contemplado en el pensum de estudio de esta asignatura. Veremos si nos alcanza, podríamos hacer un paréntesis al final para chequear eso, teniendo como base este mismo ejercicio. Calculamos la altura de los muros, la altura de los muros de contención. Esos muros de contención esos muros de contención serían estos, ¿no? Para evitar que el agua se me vaya hacia la izquierda o hacia la derecha, se vaya. Entonces tengo que tener una altura total de estos muros. ¿Y cómo determino esta altura? Con el caudal máximo que dijimos que era de 1 metro cúbico por segundo en el río. Con ese caudal máximo yo tengo que determinar esta altura. Y de ahí dejar un borde libre para evitar si llueve más, si hay un fenómeno del niño, el líquido se sobrellene y esto puede ocasionar que el agua salga de este contenedor, digamos, de este canal, salga y provoque socavación o destrucción. Entonces, por eso es importante también considerar un borde libre al muro de contención. Entonces vamos a calcular un muro de contención considerando, como dije, el caudal máximo del río, ¿no? Que como dato del ejercicio era 1 metro cúbico por segundo. Ya esta fórmula la hemos manejado anteriormente, determinando entonces la altura del muro de 0,666 metros. Como el borde del muro podemos considerar el 0,5, es decir, la mitad de este H como borde libre, por seguridad, ¿no? Para tener un borde de seguridad en caso de que haya más lluvias, que hayan oleajes, que haya problemas de un fenómeno del niño, por ejemplo, que se incremente no sea 1 metro cúbico por segundo que esté pasando, sino puede ser 1,23 en un momento dado. Entonces ese borde libre nos permite tener una seguridad o tranquilidad para que el agua no se rebose. La altura total del muro entonces sería 0,66 más este borde libre, 1 metro, que quedaría de esa manera el borde, la altura total del muro. Aquí adicionalmente, de acuerdo a los datos topográficos del sitio, nos dan que el fondo de la cota del río en la captación es de 100 metros. La cota del río en el punto de descarga de la cota máxima del río, 50 metros aguas abajo de la captación es 97,65. Ya vamos a ver
donde determinamos, y por qué es importante saber estos datos de la topografía. Aquí, a continuación, de acuerdo a los cálculos realizados anteriormente, ustedes podrán ver las medidas que daría este elemento denominado cuenco vertedor que tenemos aquí, con la rejilla y el canal de aducción que está por debajo de esta rejilla. Aquí lo que nos muestra es la separación de varillas, el diámetro, los orificios, número de orificios y la sección. En este ancho dijimos que era 1 metro. Y estas distancias son ya a consideración del calculista, del diseñador, esta distancia. Este ancho de la canaleta, sí, o de la rejilla, este lo calculamos, como calculamos también esta longitud de la rejilla, porque determinamos el área neta de este elemento. Esos valores sí los tenemos. Ya el resto de ubicación ya depende del diseñador. El ancho del muro nos dice en este caso para el lado extremo izquierdo sería aguas abajo 0,6 y el interno 0,3, que es donde tenemos la caja de recolección o de distribución. Esta caja de distribución también ya la definimos que era 1,50 m por 1,50 m rectangular o cuadrada, perdón. Y estos valores, aquí tenemos graficado una compuerta y una tubería por donde vamos a ir a ubicar la población, es decir, la población que vamos a servir, los 6.000 y tantos habitantes, va a estar en este sentido hacia acá. Entonces vamos a tener una captación de agua por aquí que me va a permitir satisfacer esta demanda, pero va a haber también un excedente, un exceso, porque va a haber un exceso, ¿no?, de agua. Ese exceso no tenemos que botarla a ningún lado, tenemos que llevarla y pasar a través de un vertedor rectangular ubicado en esta manera a 0,8 metros según la gráfica. Un vertedor donde el agua va a caer en este lado y vamos a tener una tubería de desagüe, que sería esta. Esta tubería de desagüe, como ven, iría a intersectar al río, aguas abajo, en un punto determinado para provocar que el agua en exceso vuelva al cauce del río, no se pierda, porque ustedes saben que el agua es un recurso natural que es muy apreciado y que debemos evitar su contaminación, su gasto innecesario. Bueno, esta es una gráfica que les sugiero que la imprima y revisen con los cálculos realizados para que vayan verificando los cálculos realizados con el gráfico planteado, ¿no? Acá tenemos una gráfica de los niveles o cotas en función de las cotas que encontramos de la topografía, ¿no? Estas cotas no voy a indicar su cálculo porque esto usted ya debe haber visto topografía, ya vieron otras asignaturas que van ligadas a este conocimiento y que no necesita mayor explicación, pero ustedes pueden revisarlo. Si hay alguna duda, podríamos consultarlo en el chat. Sería importante que la impriman y así mismo vayan verificando esas cotas. Esta parte también es importante, que ya haremos mención también posteriormente. Y aquí tenemos la gráfica del cuadro de cotas en la parte superior. Aquí vamos a tener la gráfica de cotas. Este es el nivel de diseño, el nivel promedio, el nivel máximo. El nivel máximo, recuerden, corresponde a 1 metro cúbico por segundo.
El caudal medio o promedio era un caudal de 0,2 metros cúbicos por segundo y el nivel de diseño a 0,013 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí tenemos las cotas y en base a esas alturas que calculamos, en base a las magnitudes que ya calculamos también, sabremos la cota del canal de aducción en la parte inicial, la cota del canal de aducción en la parte final. Calculamos un borde libre, asumimos una carga hidráulica de 60 centímetros. Este valor dijimos que era un valor asumido, esta carga hidráulica de 0,60. Si esta es la cota 9061 menos 0,60 me da 9901, ¿no? Y asumimos aquí un espesor de estas paredes, que esto ya nos da el cálculo estructural, pero podríamos sugerir de 30 centímetros, ¿no? Recuerden que este tipo de obras tenemos que hacer un estudio geológico también del suelo, la mecánica de suelos en el sitio, para saber a qué profundidad tenemos suelo firme, cómo podría ser la cimentación o qué elementos necesitaríamos para asegurar la estructura, ¿no? Eso ya es materia del campo de suelos y de resistencia de materiales, de estructura, que no entra a jugar en este tema aquí en hidráulica. Nosotros estamos basándonos en el cálculo hidráulico. Como les decía, también vamos a tener excesos, ¿no? Porque una cosa es el caudal que llega, está pasando por encima del vertedor y que captamos y del que requerimos solamente 0,013 como caudal de diseño, pero el caudal total que ingresa es mucho mayor a 0,013. Entonces hay un caudal de exceso. Y ese caudal de exceso tenemos que calcularlo considerando el caudal medio del río. Considerando el caudal medio del río, cuyo valor de dato del ejercicio era 0,2 metros cúbicos por segundo, calculamos la carga con esta ecuación que, repito, ya la hemos analizado. Y teniendo en cuenta, para un vertedor rectangular de cresta delgada, el coeficiente de descarga 0,3, calculamos el caudal captado. El caudal captado en exceso será, perdón, el caudal captado, el caudal que recogemos enteramente, el caudal en total, digamos, captado, sería coeficiente de descarga por el área neta por raíz cuadrada de 2 gravedad por H. Esto nos da 0,152. El área neta es el área neta de la rejilla, recuerden. Y H es el H calculado sobre este caudal medio. Con esos valores y el coeficiente de descarga 0,3 me dice que el caudal captado es 0,152. Si yo le resto el caudal captado al caudal de diseño que teníamos, que era 0,013 metros cúbicos por segundo, me quedaría que un caudal de exceso de 0,139 metros cúbicos por segundo. Ahora, para ese caudal de exceso, yo tengo que determinar también cuál es esa altura o carga hidráulica por encima de la cresta del vertedor. Esa altura de exceso, mediante la fórmula caudal dividido para 1,84 por L, en este caso el L de la cámara, que era 1,5, elevado todo a la 2 tercios, me daría un valor de 0,136, la altura de carga de ese vertedor, la altura de carga del vertedor de cresta delgada que voy a tener para los excedentes. Calculo la velocidad con esa altura de carga, con esa longitud de la cámara y el caudal de exceso, determino la velocidad. 0,68 metros por segundo, que sigue siendo una velocidad aceptable. Entre 0,3 y 3 metros por segundo estamos en un rango OK. Para determinar XS, igual, vamos a ver la gráfica.
Aquí tenemos la gráfica. Esta es la caja del repartidor. Aquí hemos dividido con un vertedor de cresta delgada, ¿no? Para los excedentes, el exceso de agua que no necesitamos pasar al desalador o a la población existente que requiere líquido, este excedente lo vamos a vertir en otra cámara más pequeña. En esta cámara más pequeña tenemos que calcular asimismo XS para saber qué distancia es la que voy a tener de aquí al chorro y determinar este otro ancho. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, con esta ecuación que ya hemos visto en el canal de aducción, lo vimos en la cámara de recolección, también calculamos el mismo valor XS para la cámara de excesos, donde tenemos que 0.36 multiplicado por la velocidad de exceso elevado a la 2 tercios más 0,6 por la altura de exceso elevado a la 4 séptimos, me da que XS da 0,447. Como el vertedor es rectangular, recuerden que teníamos un 0, era 1,5 por 1.5. Entonces, el vertedor se colocará, dice, a 0,80 metros de la pared de la cámara de recolección. Veamos el gráfico en planta. Vamos a ver la gráfica en planta. Si vemos la gráfica en planta, lo que nos está indicando en palabras, en texto, es esto. Lo ubicamos de la pared a 0,8. 0,8 y 0,7 sería 1,5, ¿no? Como la recámara es cuadrada, 1,5 por 1,5, por eso dice que esta recámara la podemos utilizar 0,8. Tomando en cuenta que el agua era 0,43 que cae hasta aquí, ¿no? Por eso asume 0,8. Pudiera ser 0,6, pudiera ser 0,7, no implica mayor cosa. El autor consideró 0,8 y así lo vamos a dejar. Entonces, teniendo este XS 0,47, ya sabemos más o menos qué ancho podríamos darle a la cámara de excedente. En esa cámara de excedente se ha considerado 0,8 metros en total, ¿no? Que básicamente pudiera ser también 0,70, ¿no? O 0,75, no habría inconveniente. Eso ya es cuestión de cada uno. El cálculo de la tubería de excesos, tenemos que determinar el diámetro de esa tubería, que vamos a llevar el agua que está en exceso hasta el río mismo, aguas abajo, ¿no? Entonces, la pendiente de la tubería, la representamos con la letra I, va a ser igual a cota del nivel de aguas en la cámara, la cota del nivel de agua en la cámara, ustedes pueden chequear esa cota en la gráfica y en el cuadro que se les hizo llegar, o que está en esta presentación en la parte superior, menos la cota de nivel de río en la entrega, que es un dato que tenemos de la topografía, dividido por la longitud al punto de descarga. Eso también nos dice la teoría, que está a 50 metros. Recuerden que estaba a 50 metros aguas abajo del punto de descarga. Esos son 50 metros por lo que aparece aquí este valor. Las cotas
y multiplicamos por 100 para dejar esto en porcentaje, 2,12%. Como es una tubería, vamos a utilizar la fórmula de Hansen-Williams para tuberías, determinar las pérdidas de carga, para determinar el diámetro de la tubería. Teniendo en cuenta que para tuberías de PVC el coeficiente de Hansen-Williams es igual a 100, una tubería nueva generalmente, el coeficiente de Hansen-Williams es de 100. Calculamos el diámetro de exceso mediante esta fórmula, caudal de exceso dividido para 27,85, que multiplica al coeficiente Hansen-Williams, que multiplica a la pendiente dividido para 100. Si esto es en porcentaje, 2,12 dividido para 100 nos daría este valor, ¿no? Elevado a la 0,54. Y todo esto en paréntesis elevado a la 1 dividido a la 2,63. Elevado al exponente 1 sobre 2,63. Estas unidades, como lo vuelvo a repetir, no es que usted tiene que hacer esto, sino que para que el programa me dé la unidad correspondiente, tengo que hacerlo. Porque este diámetro es una magnitud de longitud, debe darme en metros. Y por tanto, la respuesta es 0,294 metros. Esos 0,294 metros, transformándolo a pulgadas, significa 11,58. Entonces vamos a utilizar un diámetro de tubería de 12 pulgadas, porque comercialmente las tuberías se las venden en diámetros de pulgadas, ¿no? Comercialmente, aunque también se las vende ya en cuestiones de milímetros. Sí, entonces aquí pudiéramos utilizar 300, sería de un valor de 30 centímetros o 300 milímetros, acá de 12 pulgadas, como usted quiera presentar para comprarse en un distribuidor autorizado de tubería. Y esto sería el cálculo de los elementos que componen una bocatoma de fondo, ¿no? Para captar agua para determinado uso. En este caso hemos considerado un uso de agua potable o de agua entubada hacia una comunidad. No podríamos decir potable porque no sabemos si vaya a tener un tratamiento o no, pero sí va a ser para consumo humano. Pudiera ser esto también para un consumo de riego o una especie de cultivo de camaronera o de piscicultura, cualquiera de estos fines. Si hay alguna duda, en el chat hagan sus comentarios y podemos disipar ahí estas dudas. Muchas gracias. Tengan buenas noches.